Muy buenas noches a todos, hermanos. Aquí saludándolos, Claudito y yo. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a seguir con nuestro tema, Cristología, el estudio de Dios Hijo y analizar el subtema, la autorrenuncia de Jesús. Para eso, hermanos, vamos a hacer una oración primero. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, gracias porque nos permites estar aquí, Padre, gozar de tu presencia también. Te pido que te quedes en cada una de las charlas bíblicas de la región Tlajomulco, que nos ayudes, que nos inspires a querer conocer más de Jesús y de todo lo que implicó que Él autorrenunciara a cosas pues muy valiosas que eran para Él. Gracias, ayúdanos a valorarlo y a ser agradecidos con Él. A través de Jesús te oro y te pido esto. Amén. Muy bien, hermanos. Miren, aquí vamos a iniciar con esta palabra, kenosis, del griego antiguo, que significa vaciarse o despojarse, ¿sí? Bueno, esta palabra la usó Pablo cuando escribió Filipenses capítulo 2 del 5 al 7. Se refería a esto específicamente. Yo quisiera que en este momento tengas en tu mente un recipiente con agua y lo vacías, ¿ok? Bueno, Jesús tuvo que hacer algo parecido a esto, nada más que sí es muy importante que podamos aclarar que no significó que Jesús se vació de su divinidad o de su poder o Jesús dejó de ser Dios. Jesús jamás dejó de ser Dios aunque se encarnó, pero ciertamente al tomar la forma o la posición de un ser humano que era muchísimo más inferior que él, pues bueno, sí tuvo ciertas restricciones, digámoslo así, en su estadía encarnada como ser humano. Ciertamente, vuelvo a confirmar que Jesús jamás perdió su esencia divina, pero sí se despojó. Y quiero que también te imagines en este momento a ese Jesús en el cielo, en su trono glorioso, con ropas esplendorosas, brillantes, con su corona, con lo mejor que hay en el cielo. Quiero que te imagines a ese Jesús despojándose de esas ropas y después poniéndose ropas de un siervo, de un esclavo. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Pero es mucho más increíble e importante analizar que Jesús fue e hizo un acto, fue un siervo y llegó a ser siervo humano, un esclavo humano, por una autorrenuncia. No fue algo que se le haya impuesto a Jesús. Miren lo que dice la Escritura. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hay varias cosas muy importantes con las que quiero comenzar. Estos versículos comienzan diciendo, haya pues en ustedes. Ciertamente, hermanos, ahorita vamos a aprender qué fue lo que tuvo que hacer Jesús, pero también hay un llamado muy importante para nosotros en las Escrituras. ¿De acuerdo? También hay dos palabras que se repiten. Dice, existía en forma de Dios, tomando forma de siervo. La palabra forma aquí también se revela a nosotros por medio de las Escrituras. Entonces vamos a seguir analizando, dice que Jesús se despojó a sí mismo. La palabra que no, que significa vaciado. Em, eh, Definitivamente lo que hizo Jesús por nosotros, hermanos, es algo grandioso que necesitamos valorar cada día de nuestras vidas, porque Él vino verdaderamente a darnos vida en abundancia y Él se despojó de todo eso. Y quiero decirles que no solamente Jesús adoptó la encarnación, sino que adoptó también como estilo de vida la figura o la forma de ser de un esclavo. Esclavo viene de doulos, del griego también antiguo. Esto es muy importante saberlo porque si yo te preguntara ¿cuáles son las características? ¿Cómo crees que cómo crees que era la apariencia de un siervo, de un esclavo en el tiempo de Jesús?
Pero antes de eso, si quieres, mientras ve pensando cómo era la apariencia de un esclavo, quiero decirte que el solo hecho de que Jesús haya adoptado la encarnación ya era algo humillante, podría decirse, para alguien que era Dios. Era degradarse, era humillarse ciertamente, porque, es decir, tú dejas la posición de Dios para, convertirte o tomar la figura de un ser muy inferior, pero muy, muy inferior. Eso es muy importante. Pero lo todavía más increíble de esto, hermanos, es que no solamente Jesús adoptó la posición de un ser humano, sino que además de un humano, de un hombre esclavo. La figura de los esclavos en el tiempo de Jesús, cuando hablamos socialmente, ¿en qué rango se encontraban? Pues se encontraban hasta mero abajo, ¿verdad? Digámoslo así, de las clases sociales. El esclavo era, el siervo era el que estaba hasta mero abajo. Y eso es lo que hizo Jesús, hermanos. Literalmente tomó la figura de un esclavo. Ahora pensemos nuevamente cuál era el estado preexistente de Cristo en el cielo. Pues bueno, él ordenaba, a él le servían, él era creador, él era todopoderoso, ¿sí? A él se le rendía culto en su posición de Dios. Y el contraste que tenemos en su estado humano de Cristo, ¿cuál fue? Ser un humano y además un esclavo, un siervo humano. Cuando les decía que la escritura señala dos veces la palabra forma, que viene de morfé, dice, Jesús tenía la forma de Dios o era igual a Dios, pero decidió tomar la forma por el morfé de un siervo. Si logran ver el gran contraste, es abismal el contraste entre tener la forma de Dios y la forma de un siervo. ¿Cómo crees que se vestía un siervo? ¿Cómo crees que podría vestirse un esclavo en aquel entonces? Bueno, definitivamente no usaban ropas costosas, quizás eran ropas pues delgaditas, humildes. Eh, Eran personas que su calzado, sus sandalias eran pues no de un alto costo, definitivamente no usaban joyas en el tiempo de Jesús. Y muchos de ellos, si su amo no era generoso, pues hasta sus ropas estaban rotas o cosidas, ¿verdad? Recosidas una y otra vez. Pues bueno, ahora piensa en tu Señor Jesús. Porque Él, ¿saben que hermanos? De verdad no tomó solamente la posición o la figura de un esclavo, sino que realmente su actitud, su estilo de vida era la de un siervo, alguien que vino a servir a todos. Porque Él mismo hablaba de sí y decía, porque el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino que vino a dar su vida por una multitud de personas. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Es decir, Jesús no fue solamente esclavos en forma o apariencia, sino que en realidad era un esclavo literalmente hablando. Am, Vamos a hablar acerca de los actos sublimes de autorrenuncia de Jesús. Uno de ellos ya lo platicamos un poco, que fue la kénosis, que se despojó a sí mismo, y la otra, el otro acto de sublime de autorrenuncia es tapeinosis. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero también quisiera que veas el amor de Jesús cuando dice autorrenuncia. A Jesús no lo obligaron. Su padre definitivamente quisiera pensar cómo fue esa plática que tuvieron ellos dos en el cielo, ¿verdad? Al ver que la humanidad estaba perdida y que Jesús dice, yo renuncio. O sea, Jesús no fue obligado por su padre a venir. Fue una decisión libre, totalmente libre, y por amor, él renuncia. Y en ese momento quisiera que imagines que Jesús dice, yo me despojo de todo esto para ir a salvar a nuestra creación. ¿Sí? Eso es lo que hizo Jesús en su momento. Y cuando hablamos entonces, hermanos, de tapeinosis, es que no solamente Jesús se humilló,
A ver, un segundito, ¿eh? Ve, hijo, háblele. Es que el gatito está haciendo ruido. Está raspando ahí. Ok. No solamente es, hermanos, que cuando hablamos de este término, tapeinosis, no es que solamente Jesús se humilló al ser hombre, sino que se humilló aún más a tener que morir. Porque cuando hablamos de las características de Dios, pues Dios es eterno, hermanos. Dios no tendría por qué morir, porque es Dios. En Él no existe la muerte. Entonces, este segundo acto sublime de autorrenuncia fue decir, incluso me someto a la situación física de mi cuerpo en la tierra para poder morir. Y eso también es tremendo, porque definitivamente Jesús se sometió a todas las reglas de este mundo caído, incluso a la muerte. Eso es otro acto sublime de su autorrenuncia, tener que morir cuando Dios se supone que Dios no muere, porque Dios es eterno. De qué se despojó, hermanos, Jesús? De su reputación como Dios soberano, todopoderoso, y se sometió a las reglas establecidas por seres muy inferiores a él. Porque saben que no solamente se sometió a las reglas físicas, él sabía que el tiempo traería estragos a su persona. Y nuevamente hablamos de la eternidad de Dios. Dios es eterno, Dios no tendría por qué sufrir algo en su persona, en su ser, porque Él es eterno, pero Jesús se sometió a eso. Se sometió a las enfermedades que le podían dar, se sometió al sufrimiento de este mundo y también se sometió a las reglas establecidas por seres incluso no solamente inferiores, sino perversos. Él desde pequeño se daba cuenta cómo eran los reyes, los gobernantes. Él sabía lo malo que era el emperador, pero aún para dar un ejemplo de vida a sus discípulos y a nosotros, hermanos, él se sometió incluso a esas reglas, a esas leyes, a esas normas imperfectas, este, para darnos esperanza. Pues muy bien, hermanos, en un momento seguimos con el segundo video para seguir hablando de este tema. Muchas gracias.